yo hice, dije, ok, ya tengo ese clima del pasado, ¿cómo hago con lo que también ya conozco del presente? Pero tengo algo por ahí, un eslabón perdido para unir estos dos datos, ¿sí? Entonces, pues lo que hicimos, este es el de Vostok, ¿sí? Las gráficas que se ven. Hay otro barreno de hielo que llega tiempo más atrás, en fin, ahí se pueden ver, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hablado en el sistema climático. En la primera gráfica que les puse, estaba el mar, estaba el agua, estaba el hielo, estaba todo, pero faltaba alguien. ¿Quién faltaba? Los vivos, ¿verdad? Los seres vivos. Entonces, nuestro mundo parecía tan grande, la atmósfera tan invariante ante los seres humanos pequeños e inofensivos, como para que representasen un peligro que pudiese alterar el esquema de las cosas. ¿Sí? ¿Recuerdan el primer sistema climático? Faltaba eso. ¿Sí? Estaba todo lo demás. ¿Esto cuánto tiempo tiene en el planeta? Entonces, aquí ya les decía, yo tengo datos de la temperatura medidas los últimos 150 millones de años, 1850. ¿Qué es esto? Cuando empieza la era industrial, empezamos a alterar más. La revolución industrial, quema de combustibles fósiles, ¿sí? Desarrollo tecnológico, y entonces empiezo a medir la temperatura del planeta y efectivamente está aumentando, ¿verdad? Ok. Aquí se puede ver, ¿no? En esos mismos gases, el dióxido de carbono, era algo que estaba en una banqueta, todos estos tres gases. A partir de 1800 se van para arriba, ¿no? Eso se ve obvio, no tiene ningún chiste, se ve obvio. Sí, estamos quemando cosas. Ahora, otra vez la pregunta es, ¿esto cómo lo empaco? ¿En qué lugar de la gráfica están comparado con medio millón de años atrás? ¿Están dentro de este intervalo que sube y baja? ¿Está por abajo de este intervalo o está por acá? Porque ya vimos que eso pasaba, que se calentaba, pero siempre había un límite, ¿no? Más o menos igual, y después bajaba. Y se volvía a calentar y después bajaba. Y se volvía a calentar. Es decir, como que otra vez ese ciclo natural del carbono y oxígeno, pues se daba. Entonces lo que hice fue, voy a hacer un zoom al pasado, a esa banqueta que veía en la gráfica de temperatura que se veía más negra, y dónde me conecto. Porque tengo datos medidos y tengo datos de paleoclima. Pero entonces, ¿dónde me conecto para ver cómo está ese electrocardiograma hoy? ¿Sí? Y otra vez hice primero, esto fue la idea, me gusta ponerlo porque me da esta imagen. Entonces voy a ir acercándome para ver entonces dónde está el hilito, y entonces ahí lo amarro para que mi gráfica sea un continuo. ¿Sí? Y yo cuando estaba en la primaria decía, como muchas cosas que decimos nosotros cuando nos enseñan en la escuela, a mí para qué chingados me sirve el logaritmo. Cuando me estaban enseñando logaritmos, ¿verdad? Bueno, pues no sabía para qué me iba a servir el logaritmo, y a mí me sirvió para esto. Y la verdad lo puedo decir tal cual, porque este concepto, sin pecar de soberbia, pero uno le da a la red metabolismo terrestre y aparece mi nombre. Y gracias al logaritmo. Y lo que hice con el logaritmo, pues es hacer ese zoom físico, hacerlo en la gráfica. Estos son los ciclos de los toques, esos que se veían así. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, exclusivamente de la temperatura, y la banquetota esa que se veía, de la gráfica estaba al revés, estaba de este lado, esa manchota negra, ¿sí? Que dijimos, chequen la temperatura en la gráfica, a ver que se veía una mancha, ¿no? Y una banqueta, pues, ¿sí? Entonces, recuerden que yo quiero buscar el hilito donde conectarme.
porque ahí tenía una mancha, pues me podía conectar acá o acá. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan en esa gráfica? Pues eso es el logaritmo. El logaritmo me dio esa propiedad de el pasado, hacerlo más amplio, y no me importa el presente. No me importa el presente. ¿Sí? Esa es una herramienta matemática, pues. Esto es, efectivamente, esto se sigue midiendo el CO2 y pues va en aumento, eso no hay duda, va en aumento. La inyección de estos gases en la atmósfera va en aumento. Pero ya, dinos, José Ramón, sigue tu rollo, ¿no? Bueno, eso es lo que hay actualmente. Pues aquí viene el asunto, ya lo que hicimos nosotros. Aquí están las gráficas. Hasta aquí es el hielo, ¿se acuerdan? O todo. Aquí está la mancha que les digo, ¿no? Entonces lo que hice fue separar esto, esa mancha, esta. Ya sé dónde me conecto ahí, porque ya tengo mediciones recientes de temperatura, valores absolutos. Todos estos son valores absolutos. Pues sí, efectivamente, regreso al médico. Mi última visita que hizo la Tierra al médico hasta aquí era antes de 1800, ¿no? Pero cuando regresa a partir de 1800 al médico, ah caray, tu electrocardiograma, de repente estabas así muy bien, pero en el presente el CO2 te sigues inflando, el metano te sigues inflando, o sea, a ver qué pasó ahí con tu respiración. ¿Sí? El CO2 es aquella grafiquita, hasta donde está negro es lo que medimos, está con los datos de cuando presentamos esto. Lo que está en rosa, así puntitos, es la proyección, pero se habían dado cuenta que no rebasaba estos valores. De hecho, ahorita ya se duplicó, y se duplicó en tan solo 150 años. Ese es el problema. Ah, este es el cambio climático. Sí, el CO2 que hay en el planeta se duplicó en tan solo 150 años, lo que no había sucedido en medio millón de años atrás. El metano está hasta allá, ya hasta se triplicó. ¿Sí? 2, 3. También en tan solo 150 años. Ok. La temperatura ha variado nada más esta. Científicos locos están hablando de cambio climático con medio grado de temperatura. Sí, señores. Esto es a lo que se le llama el cambio climático. Medio grado de temperatura es lo que ha cambiado la temperatura promedio del planeta en tan solo 150 años. Y eso es lo que ha provocado que veamos ciudades inundadas, Tabasco, que veamos ciudades donde ya sabemos que viene el fenómeno, pero no sabemos todavía qué hacer, donde ya sabemos, no sabemos todavía adaptarnos a los cambios climáticos. Cuando hablamos de cambio climático es porque la temperatura ha variado medio grado. Medio grado es lo que ha variado. ¿Sí? Pero estas proyecciones que están en rojo son al presente siglo, en tan solo 100 años, y las cosas siguen como van. El CO2, estamos ahorita en 390 y algo partes por millón. ¿Sí? Para finales de siglo se
espera que estemos en 700 partes por millón. El metano ahorita está en 1766 partes por millón. Para finales de siglo, si las cosas siguen como van a estar en 2500 partes por millón. Ahora, ya vimos que hay una relación directa con la temperatura. ¿Y por qué aquí no se refleja? En todas estas gráficas se refleja. ¿Por qué aquí no se refleja? Porque la temperatura tiene un retraso de 500 años. Ese es otro estudio que estamos haciendo. Y 500 años en esta gráfica tampoco pinta. Por eso es que no lo vemos. Pero ahí va. Ese medio grado es a lo que se le llama el cambio climático. Ese medio grado es lo que hoy en día nos hace que tengamos fenómenos hidrometeorológicos más intensos. Efectivamente que no los ha vivido en una escala humana. La gente se estableció en Villahermosa, en las ciudades, porque más allá de 100 años no se había inundado, pero eso, quién sabe si hace 200 años se había inundado. ¿Sí? O sea, no hay una escala humana que haya experimentado ese cambio de medio grado. Medio grado podrían decir, bueno, yo estoy en la Ciudad de México a 10 grados centígrados en promedio, me voy para Acapulco y hay 25 grados centígrados y no me pasa nada, ni me sale otro ojo más, ni muto, ¿no? No, son valores absolutos. La temperatura promedio del planeta, ¿no? Eso es lo que ha hecho ese medio grado. Si las cosas siguen como van, ese cambio puede ser desde 1 hasta 5 grados de temperatura. Imagínense lo que va a pasar en este planeta. Desde 1 hasta, si medio grado, ¿no? Medio grado. ¿Saben ustedes lo que es el fenómeno del Niño? ¿Sí? ¿Qué es? Lluvias extremas, pero ¿qué es? El fenómeno del Niño, que lo han oído. Cambios de la temperatura del agua marina que cambia todo el... Es un calentamiento de la temperatura del agua en la zona de Perú y Ecuador. Entonces ese calentamiento, recuerden que el océano es el principal regulador del clima. Ese calentamiento entonces provoca fenómenos más intensos que llegan hasta las costas de México. Entonces modifica el planeta, toda esta maquinaria, el metabolismo de la Tierra también ya se vio alterado. ¿No? Ahí está. Bueno, esto es lo que hicimos y gracias a esto hemos comido. El metabolismo de la Tierra entonces ya se alteró. Ya se alteró el metabolismo del planeta. Pues esta es la realidad, ¿no? Tal cual. No es que la Tierra no se enfríe ni se caliente, eso ya vimos que se da. Ha tenido etapas donde la Tierra se ha congelado, ¿no? Hay quienes dudan, la verdad, de que si el calentamiento global existe y sea algo inducido por el hombre. Digo, más que claro, ahí se ve. Y la mujer también es la punta. La humanidad, pues, ¿sí? Para me refiero al hombre es el ser humano. ¿Sí? Fue lo único que cambió en esas variables. Y la inyección de esos gases también fue lo único que cambió. Una banqueta y ¡chum! Eso es muy fácil medirlo. Eso es muy fácil medirlo en la atmósfera. Porque son gases y los gases tienen esa propiedad de disolverse muy bien en la atmósfera. Estas mediciones se hacen en Hawái, ¿no? Esto nada más es los pronósticos, ¿no? Los pronósticos indican que los cambios pueden ir en estas concentraciones. Hay pronósticos muy, como dice uno, muy discretos, cuando algo no es exagerado. Sí, discreto, ¿no? O
sea, muy modestos, y hay otros, bueno, bastante exagerados. Entonces, el nuestro, para no equivocarnos, pues estaba como que a la mitad. En fin, ese es el asunto, esa es la realidad, y ya se acabó. Se salió, pero ya era lo último, era mi correo y el perrito que estaba muy bonito de aquí, que lo había puesto. Pero esa es la idea, espero que les haya gustado.